tardes a todos. Buena tarde a todos. Hoy vamos a presentar el tema de avalúo de vehículo. Tenemos el día de hoy al capitán Mario Alberto Cosío Manríquez. Voy a dar una breve reseña, una síntesis curricular. El capitán Mario Alberto cuenta con estudios de formación en el Heroico Colegio Militar. Es licenciado en Derecho por el Instituto de Estudios Superiores en Derecho Penal, ingeniero en Sistemas Computacionales por la Universidad Tecnológica Latinoamericana. Laboró en la Dirección General de Seguridad Ciudadana de Morelia como jefe de unidad de peritos. Ha impartido cátedra en materias de criminalística, criminología, evaluación de bienes, toxicología forense, identificación humana, balística forense, grafoscopía, crimen organizado, fotografía forense, dactiloscopía, incendios y explosiones, hechos de tránsito terrestre en diversas instituciones, tanto públicas como privadas, tanto como en el Instituto de Ciencias y Estudios Superiores de Michoacán, como en el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico y el Colegio Nacional de Expertos Forenses. Muchas gracias, capitán, por participar y estar el día de hoy con nosotros. Es para nosotros un placer. A nombre del rector, el doctor Faustino Guerrero Posadas, y del doctor Anatolio Migdio, director general de INADEF, le damos la más cordial bienvenida a usted y a todos ustedes por acompañarnos el día de hoy. Adelante, se quedan con el capitán. Antes que nada, de verdad agradezco la oportunidad de permitirme estar a través de estas tecnologías informáticas con todos y cada uno de ustedes. De verdad valoro mucho esta oportunidad, el tiempo que vamos a compartir esta experiencia. Decían que el tiempo es oro, el tiempo es más que eso, es vida, y la vida es algo que es invaluable. En base a esta situación, de verdad, muchas gracias por permitirme, principalmente a las personas que hacen posible convivir en estos momentos, y a ustedes, mis queridos amigos, a todas aquellas personas que participan en esta plática con su servidor. De verdad valoro mucho el esfuerzo y que me permitan compartir este espacio. Dice Azayacatl, un joven tlatoani del Imperio Azteca, que la voluntad de ser está en nosotros. Y en un momento dado, la voluntad de ser mejores, por supuesto que depende de nosotros. ¿Qué quiero decir con esto? Que el simple hecho de que ustedes estén presentes por este medio habla de excelentes profesionistas, de excelentes personas que cada día quieren llegar a ser mejores en cada una de las áreas de estudio, en las áreas laborales, en todas sus actividades. Decía una gran persona a nivel internacional que el conocimiento es el arma más poderosa que podemos contar nosotros para poder cambiar el mundo. Y de verdad, estas palabras de Nelson Mandela calan en cada uno de nosotros. El profesionalismo, si bien es cierto que es un valor, una virtud, una bondad que debe prevalecer en todos y cada uno de nosotros, realmente ya está incluso a un poco más allá, es decir, ya está implícita en nuestras leyes. Ya no lo marca como un principio de actuación. Yo sé que muchos de ustedes pudiesen estar desempeñando sus labores en el ámbito público, de la administración pública, o de una manera particular. Sin embargo, este principio de profesionalización ya los involucra. En el ámbito oficial, por supuesto, es un principio de actuación, el cual va a regir todos nuestros actos públicos, pero de manera personal, de manera particular, por supuesto, ¿no? Ya que es una forma muy adecuada de que el servicio que ofrezcamos a un particular, el cual solicite o tenga la necesidad de contar con la experticia de un perito, bueno, pues entonces nos obliga a ser profesionales.
Más allá de tener el conocimiento que nuestra disciplina nos obliga a tener, el profesionalismo nos obliga a encontrar ese plus. Muchas veces podemos ser profesionistas sin ser profesionales, pero este no es el caso. Yo veo a gente muy profesional frente a mí y bueno, lo valoro mucho y de verdad, gracias por permitirme compartir, inducirlos en esta área del conocimiento que es de vital importancia. El área de la evaluación. El área de evaluación, donde nos obliga precisamente a asignar una estimación económica, monetaria, a los bienes muebles e inmuebles, incluso hasta los servicios, pues nos obliga a hacerlo de una manera profesional, de una manera que en un momento dado acreditemos una metodología técnica y científica. No es lo que yo quisiera asignar como valor a una cosa, a un bien, sino es mi experimentación en base a la observación, al estudio de cada uno de los elementos materiales probatorios, mejor conocidos como indicios, lo que me va a permitir a mí poder llevar a cabo todo un estudio, aplicar esa metodología analítica para poder llegar a una conclusión, determinación, una tesis que le dé solución al problema planteado. En otras palabras, asignarle el valor a un bien mueble e inmueble. Y en esta ocasión estaremos hablando precisamente de los vehículos. Los vehículos, si bien, como ustedes ya bien lo saben, pues es un bien de carácter patrimonial y del cual es muy importante asignar el valor a los mismos. Y en el día de hoy hablaremos precisamente de la reparación del daño. En breve voy a estar con ustedes compartiéndoles unas diapositivas, incluso un material que es de verdad un texto que a ustedes le pido que sea en un momento dado valorado y que pues sea útil para cada uno de ustedes. Yo con todo gusto lo comparto por medio de nuestras autoridades académicas para que llegue a sus manos y quedo a sus órdenes para que posteriormente alguna consulta, alguna duda, alguna crítica, de verdad estaré en disposición de poder resolver esta situación. En breve estaré haciendo pública estas diapositivas para que en el caso de que alguno de mis compañeros, porque yo lo entiendo, muchos de nosotros somos auditivos, algunos somos visuales, algunos somos kinésicos, y bueno, pues tenemos que hacer llegar el conocimiento de una u otra forma. Entonces no quiero que se cansen con mi voz, que de por sí es muy arrulladora y no quiero que se duerman. Vamos a compartir este foro por medio de estas diapositivas y lo acompañaremos por medio de algunos ejemplos para que quede plasmado de una forma adecuada el conocimiento, o mejor dicho, la guía del conocimiento para que ustedes lo apliquen. No solamente, fíjense, he comentado yo que el conocimiento en el área de la evaluación, independientemente de que sea aplicado de manera profesional, al responder las solicitudes que nos hagan nuestras autoridades o un particular, no, también lo tenemos que aplicar en nuestra forma de vida, en la vida cotidiana, y de verdad, cuando encontramos el verdadero valor de las cosas, va a cambiar nuestra vida en todos los sentidos. Entonces, en unos minutos más estaré compartiendo estas diapositivas. Cabe mencionar que el área de la evaluación es vital. No lo digo yo, lo dice nuestra legislación vigente en nuestro país. Si nosotros recordamos lo que se establece en nuestro artículo primero constitucional, en el cual establece que todos los habitantes de nuestro hermoso país acceden o en un momento dado tenemos que reconocerles
respetarles, protegerles y garantizarles sus derechos humanos, y que es una obligación de la autoridad, y que en cuanto a un momento dado estos derechos humanos han sido violentados, el Estado está obligado precisamente a investigarlos, prevenir que escalen a delitos más graves, y que en un momento dado se dé una reparación del daño de una manera integral. Nuestro artículo 17 constitucional nos da esa oportunidad de acceder a una justicia, y en esta justicia se debe garantizar precisamente darle cumplimiento a lo que establece los objetivos del proceso en nuestro país, ¿no? Donde nos dice el artículo 20 constitucional en este apartado A, que en un momento dado todas las autoridades están obligadas precisamente a garantizar que en un momento dado nuestros bienes que han sido afectados sean reparados. Y nos menciona también nuestra Ley General de Víctimas, donde se nos dice que tenemos que el acceso a una reparación integral de la afectación de nuestros bienes. Por un lado, voy a separar los bienes jurídicos tutelados que ustedes ya conocen, y me quedo con los bienes patrimoniales, recordando que, bueno, pues nuestros vehículos forman parte de estos bienes patrimoniales, es parte de lo que nosotros con mucho esfuerzo hemos logrado para satisfacer nuestras necesidades de vida en cuanto a transportación o incluso de materia laboral. Se decía que un vehículo era materia de perfecto. No hay ningún problema, creo que me escuchan fuerte y claro. Por mí no hay ningún inconveniente si sus micrófonos estén activados. Me gusta interactuar y que tengamos un diálogo permanente. Cuando ustedes deseen intervenir, con todo gusto. Y les comentaba, se decía que el vehículo era un bien de lujo. En la actualidad no lo es. Sí, es muy fundamental precisamente para que podamos acceder a muchos de nuestros derechos humanos, ¿no? El libre tránsito, el acceso laboral, es una herramienta ya de trabajo. Y bueno, pues entonces cuando nos vemos afectados en nuestro vehículo, quizás con motivo de un robo, con motivo de una colisión en un hecho de tránsito, pues nos afecta en todos los sentidos. Y de esto estaremos hablando a lo largo de esta plática que voy a tener con todos y cada uno de ustedes. Les comentaba, ¿no? Los objetivos del proceso penal en México, en donde en un momento dado, por supuesto, está la atención y la protección a la víctima, ¿sí? Y que la afectación que se ha realizado en contra de él, pues sea reparada de una manera rápida, expedita. Y lo vemos precisamente ahora con la creación de estos procedimientos en cuanto le dan una impartición de justicia rápida, como es el caso de los mecanismos alternativos en solución de conflictos o controversias, ¿no? Que mediante la mediación, mediante la conciliación, bueno, pues accedemos a él, y que en un momento dado, pues se nos repara, porque esto es algo precisamente de las reformas en materia de justicia muy importante que se ha dado en nuestro país, que ya no necesitamos que se termine un proceso largo y que con el paso del tiempo hay una depreciación en nuestro bien, y que si bien es cierto va a haber una reparación del daño, al momento en que el juez dicte esa sentencia, pues esa reparación del daño ya no accede a toda la afectación que hemos tenido, ¿no? A todos los daños y perjuicios que con el paso del tiempo incide en nuestro bien, ¿no? Ustedes bien saben que los bienes se devalúan por medio de esta famosa depreciación, por el uso, la obsolescencia y demás cuestiones que inciden, ¿no? Entonces, al vernos afectados en un proceso muy largo, bueno, terminamos siendo perjudicados en todos los sentidos. Y ahora con estas alternativas en materia de justicia, bueno, vamos a encontrar
que la reparación va a ser inmediata. Dando cumplimiento a estos lineamientos, recordemos también que la evaluación se va a ver presente en el siguiente caso. Recordando los principios del objetivo del proceso penal en México. Hablábamos de la protección a la víctima, de la reparación del daño y que el delincuente no quede impune por esta situación. Sin embargo, para que todo esto se logre, necesitamos esclarecer los hechos. Y en cuanto a este esclarecimiento de los hechos, tiene que ser por medio de gente profesional como ustedes, por medio de nuestras autoridades, que son las que en un primer momento se encargan de la investigación de los delitos, tal como lo establece nuestro artículo 1 y 21 constitucional, donde le obliga al Ministerio Público y a las policías aportar todos estos datos de prueba en su investigación y que en un momento dado sean ofrecidos como medios de prueba y desahogados ya como una prueba, ya cuando llegamos a las últimas instancias del procedimiento del sistema de justicia penal acusatoria en nuestro país, es lo que le va a permitir darle fortaleza a las teorías del caso, tanto del Ministerio Público como del abogado. Y aquí, en este sentido, quiero decirles que si bien es cierto que es una obligación del Ministerio Público, pues es muy importante también que los particulares, en su calidad de víctimas del delito, tengamos ese asesoramiento profesional por medio de nuestro Ministerio Público y por medio de nuestro asesor jurídico, ¿sí? En el papel de la víctima. Y por el otro lado, pues el abogado, ¿no? En cuanto a la persona victimaria o al actor del hecho que la ley sanciona como delito. Cuando tenemos en ambos casos una profesionalización en el área de evaluación, no se genera una injusticia. Porque cuando no se hacen las cosas debidamente, con la preparación adecuada, ¿qué vamos a generar? Pues un perjuicio, tanto en el afectado, en la víctima, o quizás hasta un abuso en cuanto al victimario, ¿no? Al responsable de la conducta que la ley sanciona como delito. Entonces, no se trata de hacer leña del árbol caído, ¿sí? Sino que realmente darle el justo valor a la afectación del bien, en este caso, un vehículo. Decimos en el área de evaluación, llegar como resultado de toda una investigación, de todo un análisis, a la justipreciación, a la evaluación, a la valoración del bien afectado. Y eso es un área tan importante en la actualidad, ya que si recordamos nosotros que actualmente los delitos en materia patrimonial, como es el caso del robo, como es el caso del daño en las cosas, es algo muy frecuente, ¿sí? Sin llegar a conocer estadísticas actualizadas, sí quiero decirles que en una media de años anteriores nos habla de que el 50% de las carpetas de investigación de las distintas fiscalías en el país hablan precisamente de este tipo de delitos, de los delitos patrimoniales. Y de ahí la importancia de que sea necesario aportar pruebas por medio de especialistas denominados peritos en área de evaluación, tanto en materia de hechos de tránsito como en materia de evaluación de bienes, muebles e inmuebles. Lo que nos permitiría a nosotros darle luz, darle información tanto a la autoridad ministerial, tanto al abogado y en su momento al órgano, a la autoridad judicial, para que cuando emita él su sentencia, pues sea con razón de peso, ¿sí? Y se asigne una cuantía adecuada para la reparación del daño. No vamos a estar
en un momento dado, como comúnmente se dice, ¿no? Tratando de negociarlo, de que tú me pides tanto, yo te doy tanto, y pues nos vamos a las medias, y estar en esa situación de que tú ofreces y yo trato de dar una contraoferta, y pues no es lo adecuado, no es lo adecuado, puesto que hablamos de un profesionalismo en todos y cada uno de ustedes. Entonces, mis queridos peritos, futuros peritos, en algún caso de ustedes que deseen abrazar el área pericial y los que ya forman parte del área pericial y en su momento mis abogados y otros profesionistas, mis ingenieros, contadores y demás, se van a dar cuenta que la evaluación está implícita. Esta metodología la podemos aplicar en todas nuestras actividades de la vida. Acabo de hablar de una terminología, un perito, ¿no? Un perito, aquella persona experta, sabia, docta en un área del conocimiento y que es capaz de, mediante un trabajo profesional, aplicando técnicas y metodologías, llegue a determinar el valor justo de un bien. Quiero hacerles saber a ustedes que en un momento dado existen varios conceptos en el área de evaluación y que es muy importante que los conozcamos para que de ahí nazcan dudas o se dé respuesta a estas preguntas que nos van a permitir a nosotros establecer el valor adecuado. Fíjense nada más. ¿Qué pasa si en este momento nos ofrecen un vehículo? Vienen bueno, estamos a escasas horas de entrar al mes de diciembre. El mes de diciembre, en un momento dado, ustedes saben que accedemos a fiestas y, ¿por qué no?, también a algún beneficio económico en cuanto a materia laboral. No sé si me escuchan. Aquí les estoy presentando algunas de las diapositivas. Seguimos en frecuencia. Alguien que me hiciera el favor de decirme que estamos a la escucha. Sí se escucha. Sí se escucha. Sí, Gracias, se escucha muy bien. Gracias. Sí se escucha. Bueno, de lo que hemos estado hablando, aquí está el material que yo les presento. Me regreso un poquito a esta área de estudio, que es la criminalística. La criminalística es un área de estudio que coadyuva con el derecho. Se encarga precisamente del análisis y estudio de todo aquello que ha sido localizado en un lugar donde se ha cometido o se presume que ese hecho la ley sancione como un delito. Los profesionales en esta área de la criminalística estudian todos esos indicios, esos vestigios, esas huellas, esos rastros que han quedado en este lugar, que desde una perspectiva criminológica, criminalística y de área jurídica conocemos como el lugar de la intervención. Aquel lugar donde se encuentran estos indicios, de esta manera le vamos a llamar lugar de intervención. Una vez que ha sido analizado, lo vamos a llamar como el lugar del hecho, o el lugar del hallazgo, o un lugar conexo, el cual tiene información que está relacionada con el hecho delictuoso. Entonces, cuando el profesional en esta área analiza estos indicios que se han localizado ahí, bueno, él los observa, los identifica, los clasifica, los analiza para llegar a determinar, a llegar a una conclusión, que es darle respuesta a la solicitud de las autoridades o de un particular. Y vuelvo a repetir, esta respuesta en un momento dado va a darle información muy valiosa tanto a nuestro juez, nuestro Ministerio Público, nuestro abogado, de cuáles fueron los factores, las causas, los hechos que originan el delito
y que en un momento dado también nos permita conocer las consecuencias. Cabe mencionar que los daños en los hechos de tránsito forman parte de estos indicios. Incluso si hablamos de una clasificación de los indicios desde la perspectiva de la criminalística, estaremos hablando que son conocidos como indicios concomitantes. ¿Qué es un indicio concomitante? Bueno, pues aquel indicio que en un momento dado no existe antes de la conducta delictuosa, sino que hasta que se produce el hecho como tal, se presentan. Y hablando en un hecho de tránsito, cuando dos vehículos colisionan, cuando hacen contacto las partes de este bien, en un momento dado se generan daños. Aquí es importante que ustedes se vayan acostumbrando al término daños. En materia de evaluación hablamos de daños. Desde la perspectiva médica, bueno, pues un daño corporal lo conocemos como lesión. Desde la perspectiva jurídica y criminológica y criminalística, una lesión es esa afectación, esa alteración a la salud, pero hablamos de las lesiones en personas. Los bienes no se lesionan, los bienes se dañan, ¿sí? Entonces, volviendo a la perspectiva del daño, ese daño que nace al momento en que se comete esa colisión, ese contacto que se da entre dos vehículos o quizás un vehículo y un peatón, porque también esa colisión de atropello genera lesiones en el peatón, pero genera un daño en las cosas. Bueno, pues Salgo de aquí, listo, ¿eh? la perspectiva material le vamos a llamar daño. Adelante, lo escucho. Lo escucho. Sí, adelante. ¿Alguna participación, alguna pregunta que tenía en ese sentido? Adelante, capitán. Al parecer solo se abrió el micrófono. Ah, perfecto. Gracias. Entonces comentaba, ese indicio concomitante, ese indicio que nace en ese instante, bueno, pues es el motivo de estudio del área de evaluación. Y fíjense, ahorita les estoy hablando yo en materia del estudio e investigación de los hechos de tránsito, que es una especialidad de la criminalística, pero que también, como tal, la evaluación de daños está implícita en otra especialidad de la criminalística, como es la evaluación de bienes muebles e inmuebles. Es decir, dos áreas de estudio, la evaluación de bienes muebles e inmuebles y los hechos de tránsito, dos áreas. Es más, pudiese hablar de otra situación. Por ejemplo, en materia de balística, en un momento dado, también se genera información en cuanto al valor en materia de daños o en materia de la propia arma. Y así nos podemos ir con los demás bienes que ustedes conocen. Pero en este caso, hablemos de los daños en los vehículos. Entonces decía que tanto la evaluación de bienes muebles e inmuebles o bienes diversos y los hechos de tránsito, áreas de estudio de la criminalística, es vital para que el juzgador obtenga la información necesaria, básica necesaria, para que él pueda determinar en cuanto a la afectación de la víctima, repararle de una manera adecuada esta citada afectación. Como ustedes saben, la criminalística no determina responsabilidades, ¿sí? La criminalística, en un momento dado, solamente da a conocer estas causas, factores, estos hechos, esta dinámica, ¿no? Esta criminodinámica o mecánica de hechos, las consecuencias o efectos que nacen en base a ello. Y esta criminalística la podemos aplicar de una manera, y debe ser de una manera imparcial. He escuchado en muchas ocasiones que nos solicitan un dictamen en manera pericial y nos dicen, pero es que el dictamen tiene que salir a mi favor. A ver, aquí hablamos del profesionalismo. El perito muchas veces no defiende lo indefendible, a diferencia de un abogado. El perito, él va a dar a conocer
lo que su investigación técnica y científica le da como resultado, y no lo que en un momento dado le pide una u otra de las partes. No podemos desacreditar, de verdad se los digo mis amigos desde este momento, esa situación profesional por una cuestión parcial. Sí, la experimentación a mí me establece esta situación, no sé si en un momento dado le va a favorecer a la persona que me está solicitando como un particular, no sé si le va a favorecer o en un momento dado le pueda perjudicar, pero es algo que es técnicamente comprobable. No es lo que diga el perito en cuanto a su sentir, sino es lo que diga el perito en cuanto a una investigación, en cuanto a su sapiencia, se lo ha demostrado. Y en base a esa situación, les comentaba que aplicamos lo que es el estudio de los indicios en el lugar donde se ha intervenido por parte de las autoridades, policías, ministerios públicos, o en un momento dado por parte de los peritos particulares, en el estudio previo de todos estos indicios, que con el paso de la investigación les damos un valor, y ese valor pues lo asocia con el hecho delictuoso, dándole ese nombre de elemento material probatorio. El Ministerio Público se lo llama como su dato de prueba, lo ofrece como medio de prueba y lo desahoga como una prueba. De igual manera, en ambas partes. Habríamos hablado de lo que es nuestra evaluación de bienes muebles e inmuebles, donde se le da esa estimación económica, monetaria, a todos los bienes motivo de estudio, y hablábamos del área de estudio hechos de tránsito, la cual conoce precisamente todas las causas o fenómenos que se presentan en cuanto a la colisión de vehículos con motivo del tránsito de los mismos. Decía el maestro Agustín Villegas, este gran maestro y experto en el área de la evaluación, él nos comentaba que era muy fundamental la especialidad de la evaluación, ya que actualmente pues la mayoría de los delitos que se investigan son con motivo de la evaluación. Hace un momento les hablaba yo de este proceso de investigación, donde el perito, esta persona experta, docta, sabia, experimentada en un área del conocimiento, tiene que observar, y cuando yo me refiero a observar, es dar a conocer, o mejor dicho, utilizar uno de sus 26 sentidos de los cuales el ser humano percibe una situación. Nos quedamos hace unos años con que el ser humano conocía nada más de 5 sentidos, ¿no? Y que las mujeres tenían un sexto sentido. Bueno, pues más allá, ahora la nueva doctrina nos establece que son más de 26 sentidos los que el ser humano necesita para poder percibir, observar, sentir la presencia de algo, de una cosa. Y de la misma manera, pues estas cosas están presentes en más de esos 7 estados de la materia. Entonces el perito tiene que generar utilizar toda su inteligencia, todo su ingenio en la aplicación de estas metodologías técnicas para poder darle respuesta a su problema. Una vez que han sido localizados, el perito los identifica, es decir, los individualiza para saber de qué bien estamos hablando, para saber en dónde vamos a encuadrar este tipo de investigación, los clasifica de diversa forma en cuanto a la necesidad que tiene ese bien para las personas. Yo les hablaba de nuestro vehículo, ¿no? En un momento dado, muchos de nosotros, el vehículo es nuestra herramienta de trabajo, nos dedicamos a la conducción del servicio público, ¿sí? Somos conductores de Uber, de un taxi de sitio, de un servicio público. En un momento dado nos encargamos de entregar paquetes, correspondencia, mercancía, que son dos, incluso actualmente, fíjense nada más la cuestión que nos ha dejado la pandemia, ¿no? Al hacer necesario este tipo de plataformas, ¿no? De alimentos, de adquisición de bienes, de prestación de servicios, todo por medio de las plataformas en cuanto al traslado, ¿no? En cuanto a la utilización de vehículos. Entonces, pues es ya un bien muy necesario para todos y cada uno de nosotros, el vehículo. Entonces, la necesidad de ese bien para la persona. En cuanto a clasificarlo en base
a las características del vehículo, ¿sí? Si bien es cierto que el vehículo cumple con una finalidad, pero también es cierto que en un momento dado sus características cuantitativas y cualitativas dependen mucho para poder asignar este valor, esta asignación económica en los mismos. Y quedó inconclusa una cuestión hace un momento, ¿no? De que yo les preguntaba en base a la pregunta, es lo que yo te voy a responder. Están viendo ustedes una imagen de un vehículo. Les decía que ahorita en este mes próximo a iniciar, diciembre, donde muchos de ustedes van a acceder a este famoso aguinaldo, a bonos de fin de año, a bonos de fin de administración, bueno, pues al ahorro que con mucho esfuerzo han hecho ustedes durante bastantes días, meses incluso, bueno, pues hacemos esa conchita, ¿no? Que nos permita cubrir esta necesidad en cuanto a un vehículo. Y si yo les preguntara a ustedes que tienen la oportunidad de adquirir un vehículo, ven, vamos a ponerle nombre, marca, ¿sí? Hablemos de un vehículo, marca Volkswagen, en su línea Jetta, ¿sí? Un año de fabricación, 2022. ¿Sí? Que ya no lo están ofreciendo, desde el mes de julio ya nos están ofreciendo este tipo de vehículo, ¿no? Esta nueva versión, y que tienen ustedes la posibilidad, sabemos que es nuevo de agencia, 0 kilómetros, pero yo quisiera que ustedes me compartieran lo siguiente. ¿Qué es lo primero que me preguntarían? Yo les quiero vender este vehículo. Yo soy un vendedor en la agencia de vehículos de Volkswagen. ¿Qué es lo primero que me preguntaría? O soy un particular. Si ustedes quieren, no soy de una agencia, soy un particular y les quiero vender este vehículo Volkswagen línea Jetta. ¿Qué es lo que ustedes me preguntarían? Que si tiene todos los documentos en regla. Muy bien. Entonces Vean hablamos precio. perdón, me quedé con los documentos y la segunda participación me dijo que. ¿Cuál sería el costo? El costo del vehículo. Perfecto. Acabo de escuchar dos preguntas. Una, ¿cuál es el precio? Dos, ¿cuál es el costo? Son dos preguntas diferentes. Y esto es importante que ustedes lo vayan comprendiendo. Vamos a responder la primera, en cuanto a la identificación e individualización del vehículo. Saber que hay un soporte documental que me garantice que el vehículo que estoy adquiriendo, pues sea el que pueda ser confrontado con los documentos, ¿no? Con la factura, o carta factura, que confronte con una tarjeta de circulación, que confronte con lo que dice el vehículo, ya que el vehículo por sí solo se individualiza. Ustedes van a conocer a lo largo de estos cursos lo que es la individualización o la identificación técnica de un vehículo en base a este famoso BIN, en México mejor conocido como NIP, este número de identificación vehicular que conocemos también como número de serie y que aparece en nuestra tarjeta de circulación, aparece en nuestra factura y que aparece implícito en las diferentes estructuras del vehículo. Entonces, muy importante que cuente con la documentación adecuada. Y en segundo lugar, ustedes me preguntaron el precio y luego me preguntaron el costo. Y quizás pueda haber una tercera pregunta. ¿Cuánto vale? Entonces, fíjense, estamos hablando de tres cosas diferentes. En un sentido, primero estamos hablando de cuánto cuesta, cuál es su precio y cuál es su valor. Y las tres cosas son completamente diferentes. Yo les puedo responder que el costo de este vehículo es de 100,000 pesos. Y ustedes me van a decir, a ver, espérenme. Si nos habla de un vehículo 2021, 2022 y me dice de la marca Volkswagen, de la línea Jetta, y me dice que su costo es de 100,000 pesos,
¿Por qué la agencia me lo vende en 200,000, 300,000? O quizás me lo venden 20,000 pesos. Ah, porque en ese momento estaríamos hablando del precio. Y ahí viene otra cuestión. ¿Cuánto vale? Entonces, yo le estaría asignando un valor. Entonces, ahí ya ese valor se lo asigna el especialista llamado perito, ¿sí? El perito evaluador. Tanto en materia de hechos de tránsito, porque un perito en materia de hechos de tránsito está facultado para determinar ese valor en cuanto a los daños, a la afectación del vehículo, como en un momento dado el perito evaluador en materia de bienes muebles e inmuebles. Entonces, hablamos de que es un estudio donde ese valor pudiese ser mayor del precio o mucho menor del precio, pero que sin duda, en un momento dado, es más que pudiese ser hasta menor que el costo. Porque aquí ya se puede hablar de un valor, también se puede presentar el caso de un valor de desecho, de un valor de chatarra. Cuando hablemos de la afectación en un vehículo y que conocemos nosotros como una pérdida total. Cuando ya hablamos de una pérdida total del vehículo, estaríamos hablando del valor de desecho y que es mucho menor que el mismo costo. Fíjense nada más qué interesante esta situación. No es lo mismo hablar del costo, del precio y del valor. Vamos a definir cada uno de estos conceptos. Fíjense, el costo es ese gasto económico que representa la fabricación de un bien. Es decir, ¿cuánto nos gastamos en cuanto a producción, mano de obra, ¿sí? Para elaborar ese bien. Aquí no hay ninguna ganancia de ningún tipo. Yo necesito hacer una silla. Esa silla tiene un costo. ¿En base a qué? A la madera, a la que voy a utilizar, en base al pegamento, en base a los clavos, en base a la lija, en base al thinner, al barniz, a la tinta, a lo que yo esté utilizando, en base a sus costos de producción, el traslado, transporte, la mensajería, el costo de la luz, de la energía eléctrica que estemos utilizando al momento de utilizar una sierra eléctrica, todo lo que nos genera esos gastos de producción van implícitos junto con los materiales. Y de esa manera se le asigna el costo. La silla nos vale 200 pesos. Esa silla no me pudo haber costado menos porque utilicé el material necesario. Es más, fui muy eficiente. En donde tenía que clavar un clavo o atornillar ese tornillo o pegar, utilicé lo que tenía que ser. No gasté de más. Es más, la serrín que yo desperdicié en la lijada, en la pulida, se volvió a utilizar con pegamento y hice una capa para resanar esos orificios y demás. O sea, fui muy eficiente en cuanto a los materiales, en cuanto a mi tiempo, y las sillas salen 200 pesos. Perfecto, no hay ningún problema. La silla cuesta 200 pesos, por eso les hablaba, el vehículo cuesta 100,000 pesos. Ahí va implícito todo lo que genera los materiales, la mano de obra y la producción, los gastos de producción. El fabricante, él tiene que considerar salario de las personas que colaboran con él, de rentas, de los inmuebles y de los servicios que ha necesitado para poder fabricar ese vehículo. Y de esta manera lo traslado a los daños. Fíjense, si ustedes me dicen cuánto cuesta reparar un daño que se presenta en la parte frontal, media, derecha de un vehículo, fíjense nada más lo que estamos hablando ahorita, Yo les puedo haber dicho, ¿cuánto cuesta reparar el faro derecho del vehículo? ¿Sí? Se afectó cofre, salpicadera, la unidad, parrilla y fascia.
en un término común. Mas, sin embargo, yo ya me fui a una zona. Me fui a la zona delantera o la zona frontal. Dividí el vehículo en su zona frontal en una zona inferior, en una zona media y en una zona superior. Y esto es algo muy importante porque así lo tienen que describir mis amigos peritos, mis amigos especialistas, en un documento que se le llama dictamen o informe pericial. La diferencia en cuanto a un dictamen en un informe pericial se basa en cuanto a el dictamen, pues es ordenado o contratado, ¿verdad? Nos ordena un juez, nos ordena un ministerio público que elaboremos, que le demos respuesta a un problema que él nos plantea. Por otro lado, es un particular que solicita nuestros servicios y que en base a esa situación, pues nosotros le vamos a asignar toda una gama de información por medio de ese documento. Un documento, obligadamente estamos, de verdad, valga la redundancia, obligados a establecer una tesis, una conclusión, una determinación, ¿sí? Una respuesta a lo que ellos nos estén preguntando, a lo que nos estén solicitando. Eso es un dictamen. Un informe puede llevar exactamente la misma información, nada más que el informe lo hacen algunos servidores públicos porque ellos están obligados por su misma labor que desempeñan a hacerlo del conocimiento. Y en este momento me voy precisamente, por ejemplo, con los policías. Los policías están obligados a informar a la autoridad la comisión de un hecho delictuoso, la afectación de un bien de una persona. ¿Sí? Recordemos el artículo 21 constitucional, o el artículo 1 constitucional, el 21 constitucional, y en un momento dado, incluso hasta el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual nos establece ese deber de denunciar. Entonces, ellos están obligados a hacer del conocimiento de la autoridad, del Ministerio Público, de un juez, las conductas que ha cometido la sociedad y que la ley sanciona como delitos, o en un momento dado también como faltas administrativas. Bueno, cuando se dan esas situaciones, él realiza un informe, y ese informe de verdad es muy completo. En materia policial se le conoce como informe policial homologado. Y ese informe, de verdad, mis amigos, prácticamente es un dictamen, nada más que en él no están obligados a llegar a una determinación, no están obligados a llegar a una conclusión, puesto que los elementos de estudio que ellos tienen es por muy corto tiempo y no tienen, de verdad, por la misma situación profesional de su labor, no tienen el tiempo de llevar estudios más completos como si los tiene un perito. Entonces, volviendo a la situación del vehículo. El vehículo tiene una técnica para referirnos a las diferentes partes. Hablamos de partes frontales, de partes centrales o medias, de partes posteriores. Hablamos de partes laterales. Todo tiene una parte inferior, una parte media y una parte superior. Hagan de cuenta ustedes, en mi época decíamos un gato, ¿no? Quizás sabemos y entendemos el significado de la palabra, pero en aquel entonces para nosotros el gato era precisamente un juego donde por medio de dos líneas verticales y horizontales se colocaban unas X y unas circunferencias. Y aquel que hiciera una relación de tres figuras iguales en una misma dirección, pues ganaba ese famoso gato. Ahora, mis jóvenes amigos, estas nuevas generaciones, pues le conocen mejor como un hashtag. O sea, ese hashtag donde colocan estas dos líneas horizontales, estas dos líneas verticales, y al hacer eso, pues en un momento dado dividimos tanto zonas frontales, zonas posteriores, zonas laterales, y vamos ubicando. Yo les hablaba hace un momento de la parte frontal media derecha. Y ahí vemos afectado lo que es la unidad de luz, mejor conocido como faro. Vemos afectado la fascia, que es esa alma de acero cubierta con una capa de materiales sintéticos, mejor conocida como defensa. Antes era una defensa, era de acero, era un metal muy pesado, que le daba cierta seguridad al vehículo, y que, bueno, sin dejar de serlo, ahora vemos materiales sintéticos, fibras y demás materiales que en un momento dado nosotros pensamos que es muy frágil, pero que en el interior debe tener un alma de acero.
Entonces, se ve afectada esa parte, se ve afectada esa famosa salpicadera, se ve afectado ese cofre. Si nos vamos al costo de reparación de esa parte, pues estaríamos hablando de que cuánto me cuesta reparar la salpicadera, porque muchos decimos, son rayoncitos y con poli se quita. No, permítanme, mis amigos, no es esa pequeña parte, sino que al final de cuentas es toda la pieza. Si yo hablo de una escarificación, de una huella de impregnación, mejor conocido como ese rayón, ese raspón que con poli se quita, esa huella de impregnación de 5 centímetros de manera horizontal, diagonal, que se dé en la salpicadera, se tiene que trabajar toda la pieza, no nada más esa zona, porque al momento en que ustedes apliquen la pintura, pues vamos a notar la diferencia entre una pintura vieja, antigua, o en un momento dado una pintura recién aplicada. Y las tonalidades, el desgaste en cuanto al uso de la parte completa a esta parte que ha sido renovada, pues definitivamente no llega a la satisfacción de la persona que se vio afectada en su bien. Entonces tenemos que valorar el costo de la reparación de toda la pieza. Y no solamente es el costo en cuanto a la imagen que presenta, sino recuerden ustedes que se tienen que quitar grapas, conexiones, cinturones, abrazaderas, una serie de desmontajes que en un momento dado merma incluso hasta con la misma seguridad del vehículo. Dos, lo mismo pasaría con esa tapa del compartimiento del motor, mejor conocida como cofre, y pasaría lo mismo con la fascia, pero aquí ya hay otra cosa, la unidad de luz o ese faro y esa parrilla que en muchos de los casos es plástica. Ahí que estaríamos conociendo, pues que esa pieza se tiene que cambiar, porque ustedes dirían, bueno, pues se la mando a reparar con una persona que se dedique a unir pedazos como un rompecabezas de los faros, ¿no? Y que le aplica ciertas soluciones y que nada más se ven pequeñas líneas. No, no es el caso de esa unidad. Esa unidad necesita ser permeable, o mejor dicho, impermeable a cuestiones de humedad, ya que si la humedad ingresa a las unidades de luz, o mejor conocidos como luces, focos, pues va a hacer que revienten los mismos. Entonces, hay una afectación y no sería lo adecuado. Ahí sí estaríamos hablando de una reparación total o un cambio, mejor dicho, un cambio en la unidad. Y ese cambio de la unidad ya no sería un costo, ya estaríamos hablando de un valor comercial. Fíjense, el costo de reparación hablaríamos de un valor intrínseco, es decir, aquel pues, que sí mismo tiende a valer. ¿Cuánto me vale ese cuarto de thinner, ese kilo de estopa, ese masking, las 2 grapas, los 5 tornillos, los 2 cinturones, la abrazadera, el cuarto de pintura? ¿Cuánto me cuesta reparar esa salpicadera, ese cofre y esa fascia? Ese es el costo, pero también tendríamos que considerar, pues ya lo hemos comentado, la mano de obra del hojalatero, del maestro mecánico, el maestro hojalatero, del maestro eléctrico, en cuanto a la reparación de esto. Pero en la cuestión de la unidad de luz, estaríamos hablando de un precio, y ese precio es el valor extrínseco, es el valor externo, es el valor comercial, porque esta pieza la vamos a tener que conseguir en una refaccionaria, en un AutoZone, sin hacer comerciales, ¿verdad? En cualquier negocio donde ya nos hablaría de una comercialización. Entonces ya estaríamos hablando de 2 cosas diferentes. Y de la misma manera, entonces llegamos a la segunda respuesta en cuanto al precio. El precio es ese valor que se le asigna a un bien considerando el cuánto estoy dispuesto yo a ofrecer un producto y en cuánto está dispuesto una persona a pagar. El precio se basa en cuanto a esta famosa ley de la oferta y la demanda, en cuanto a la utilidad, necesidad, escasez de los productos. Ustedes bien lo saben, ahorita en estas fiestas donde compartimos el pan y la sal,
en festividades como lo que es la Nochebuena y la Navidad o el Año Nuevo, bueno, la clásica ensalada de manzana, el pavo y demás cuestiones, ¿no? Todos los elementos que son necesarios para poder elaborar estas cenas, comidas, están ahorita, van a subir, de verdad. ¿Por qué? Porque es tanta la demanda de la sociedad, es tanta la necesidad de la sociedad en adquirir, que pues, por supuesto su valor comercial, o en este caso su precio, tiende a elevarse. Que cuando pasen estas fechas, o ya en meses pasados, ustedes saben que pues ese valor, no es, ese precio no es el mismo, ¿sí? Se deprecia en base a esta calidad, en cuanto, perdón, a este estudio de la oferta y la demanda. Entonces, fíjense, el precio se basa en cuánto estoy yo dispuesto a pagar, en cuánto estoy dispuesto yo a recibir. Ahí es donde se da este dime y direte de yo quiero 200, yo te ofrezco 100, quedamos en 150, no, mejor ni tú ni yo, en 175, y ahí nos vamos. Pero en este momento quiero decirles que el vendedor sí tiene que estar muy pendiente en cuanto al costo de ese vehículo, porque él no puede pedir menos de lo que le haya costado o cueste elaborar un producto en caso de que él sea un fabricante, ¿sí? Entonces, pasamos al siguiente valor del cual estábamos determinando, y que es precisamente el valor que asigna el perito, que es ese valor económico, monetario, que le vamos a adjudicar al bien, al objeto, al servicio, a la afectación, y se basa en una serie de estudios en cuanto a cualidades de ámbito general, características, porque recordemos que la ley habla de una reparación integral. ¿Sí me explico? No habla de un valor, de un costo, ¿sí? De un valor intrínseco. Sí, en un momento dado, pues, usted como perito me puede decir, sí, cuesta 100 pesos. Ah, entonces el juez va a decir que se le repare el daño con 100 pesos. No, permíteme. Debemos de tomar en cuenta que es la víctima, es la persona afectada. Y esa persona afectada no va a ir a conseguir todos los elementos para que se le pueda reparar esa salpicadera, ¿sí? Recordemos que conseguir todos esos materiales necesita ir a adquirir a carpinterías, a negocios de pinturas, a gente especializada en el ámbito de la hojalatería y pintura, mecánicos, eléctricos y demás. Alguien puede decir, es que el valor comercial de esa unidad de luz, de ese faro, en un momento dado, vale 100 pesos en la refaccionaria de don Manuel. Sí, pero esa refaccionaria de don Manuel se encuentra en el estado en la Ciudad de México, ¿sí? Allá en la famosa Buenos Aires o en la calzada del Mite de Iztapalapa, y allá lo vamos a encontrar en 100 pesos. Y dijeron mis amigos de Baja California Norte, Chihuahua, no, ve al Yunque, ¿sí? Allá en el Yunque lo conseguimos hasta en 50 pesos. Y alguien va a decir, no, espérate, ve a un deshuesadero, ahí de los vehículos ya colisionados, ahí lo puedes comprar ya usado de tal manera. Espéreme, eso no lo va a hacer la víctima. La víctima no, toda que la afectaron en su bien y toda que él vaya a conseguir esas piezas a estos deshuesaderos, a estos yunques y a estas refaccionarias de autopartes usadas, no es lo adecuado. El perito tiene que considerar entonces ese valor comercial, que no le genere ninguna molestia. Fíjense nada más cómo es esta situación, para que más o menos quede más claro. Imagínense ustedes que bueno, no es el caso de ustedes, de una persona, que su vehículo en este momento ha sido afectado. Su vehículo está estacionado afuera de su casa. Llega un tipo en estado inconveniente, bajo el influjo del alcohol o de alguna otra situación, e impacta su vehículo,
y chequen qué va a pasar con la víctima. Llegan las autoridades. Es necesario que los dos vehículos se retiren del lugar, puesto que los dos vehículos son bienes muebles. Los dos vehículos son indicios. Aquí cumplimos con las máximas de los principios de la criminalística. Principio de uso y principio de producción. Correspondencia e intercambio. ¿Qué quiere decir? Que se usó algo, en este caso un vehículo en movimiento, para producir un daño. ¿En dónde? En un vehículo que estaba estacionado. Esos dos indicios, al ser bienes muebles, se pueden trasladar. Y los dos son necesarios que se pongan a disposición del Ministerio Público y de los especialistas, mis peritos en materia de hechos de tránsito y evaluación de daños, para que determinen precisamente el valor de la afectación al bien de estacionado, ¿no? De la víctima. Entonces, normalmente, fíjense, llega un vehículo denominado grúa a hacer las maniobras, porque quizás uno de los vehículos sí se puede mover por sí solo, pero como ya son indicios, los vehículos se les tiene que aplicar todo el protocolo de registro, protocolo de cadena de custodia. Hay un registro de cadena de custodia. Entonces, tal como marca la ley en ese sentido, nuestro Código Nacional de Procedimientos y la Guía Nacional de Cadena de Custodia, y protocolo de actuación del primer respondiente y del policía con capacidad para procesar y de la policía con facultad para el traslado de esos bienes, bueno, pues esos bienes van a tener que ser trasladados ante el Ministerio Público y puesto a disposición de él. Alguien que me quiera contestar, mis amigos. El vehículo de la víctima, que es trasladado a una grúa y que en un momento dado él y su abogado solicitan la devolución, ¿se lo devuelven así nada más porque sí? El Ministerio Público tiene que agotar todos los actos de investigación. Ya no hay actividad ministerial. Considera que ya se hizo la identificación, la individualización y el análisis de todos los elementos que están ahí. Él está en posibilidad de devolver ese vehículo. ¿Se lo devuelven sin derogar alguna situación económica, sin pagar algo? ¿O le cobran algo a la víctima? Yo tengo entendido que sí se le cobra. Normalmente sí lo cobran, ¿no? Pero, por ejemplo, he visto procedimientos de amparo que los han otorgado para la devolución de las erogaciones, porque obviamente atiende al principio de que la impartición de justicia es gratuita. En este caso es víctima. Claro, por supuesto, mis amigos. De verdad, gracias por sus aportaciones, son muy valiosas, de verdad las valoro mucho. Se la deben de devolver sin ningún costo, ¿sí? Sin derogar nada, sin pagar nada. Pero fíjense, me hablaban de un amparo. O sea, ¿qué necesidad hay de promover este recurso tan valioso que tiene nuestro sistema de justicia de México para el mundo, porque como ustedes bien saben, el amparo nace en México? Discúlpeme, ¿existe algún fundamento jurídico? De verdad, nuestro artículo primero constitucional nos establece esa reparación. Yo tengo derecho a esa reparación del daño. Cúbrele a la persona que me afectó. Yo soy la víctima. La Ley General de Víctimas de verdad también nos protege en ese sentido. No le deberían de cobrar nada a la víctima. Y de verdad, esto lo saben o lo deben de saber nuestras autoridades, pero también es muy importante que nosotros como sociedad conozcamos nuestros derechos y hacer valer nuestros derechos. Pero fíjense, esto es el debe ser. Yo les estoy hablando del derecho y otra cosa es el hecho, ¿no? Y desgraciadamente nos encontramos con situaciones de verdad muy penosas que le cobran a la víctima el uso de la grúa, mejor conocido como ese arrastre que se da del vehículo, ¿no? Ese traslado. Muchas veces no lo llevan a la bodega de indicios, de evidencias que deben de contar las fiscalías. ¿A dónde lo llevan? A un famoso depósito de vehículos llamado corralón particular. Y en ese corralón particular le cobran el tiempo que el vehículo ha estado ahí. ¿Sabes qué? Ok, tú ya tienes la orden del Ministerio Público para que yo te devuelva tu vehículo.
pero ¿sabes qué? Te lo devuelvo siempre y cuando tú me pagues el piso y me pagues las maniobras del vehículo. Oye, yo soy la víctima. Sí, de verdad lo siento mucho, pero no. Tú tienes que pagar y ya después vemos que la víctima. A esta situación es a la que yo me refiero. En cuanto a la reparación del daño, pues no se vale que la víctima diga, pues es que cuesta 1,000 pesos reparar tu vehículo. Espérame, pero es que yo no lo voy a reparar. Tú me lo tienes que reparar. Tú tienes que pagar la mano de obra. Tú tienes que conseguir todo lo relacionado a los consumos, perdón, a los insumos. En este caso, a todo lo que se necesita y tú tienes que pagar el localatero y demás. Y ahí es donde se aprecia el valor. Ahí es donde el perito valuador es el que tiene que considerar todos estos factores y el valor comercial y el valor intrínseco y determinar todo un estudio, ¿sí? Entonces, fíjense, en esta situación, el valor intrínseco, que es el costo, yo le debo de sumar el valor de mercado, el valor comercial, el precio, porque allí en el precio ya vamos a ver involucrado precisamente, por ejemplo, piezas que se tienen que cambiar por completo y todo lo que genera tener ese producto en un almacén, en una tienda, en una refaccionaria, y aumentar todavía los costos en cuanto al traslado y en cuanto a la persona que va a colocar esos bienes. Entonces yo tengo que sumar el valor intrínseco, que es el costo, tengo que sumar el valor comercial, que es el precio, y que tengo que sumar y analizar características elementales, ¿sí? Tanto cuantitativas como cualitativas. Fíjense, ustedes se han dado cuenta en los medicamentos, ¿no? Que hay medicamentos genéricos o medicamentos similares, más baratos. Espérame, yo necesito algo que me garantice mi salud y ese me va a generar un costo mayor. Estamos hablando de otro tipo de patentes. Entonces pasa lo mismo acá. Imagínense ustedes su vehículo Volkswagen, línea Jetta, y que de momento el victimario, el responsable, les llegue con, su vehículo de ustedes es un vehículo clásico, edición limitada, solamente se hicieron unas cuantas unidades en ese año y tiene ciertas características en su infraestructura que lo hacen único, lo hacen de colección. En un momento dado, porque también esto es importante que conozcamos este tipo de clasificaciones, ¿no? Para poder tener un vehículo antiguo, un vehículo clásico, un vehículo de colección y demás cuestiones, ¿no? Entonces, necesitamos saber también, por ejemplo, la fabricación de mi vehículo. Ustedes saben que en la línea, la marca Volkswagen, hay vehículos brasileños, hay vehículos americanos, hay vehículos nacionales, mexicanos, hay vehículos argentinos, alemanes. Entonces, resulta que el vehículo de ustedes es alemán. Se los vendieron en México, pero el vehículo es alemán. Y sus refacciones son originales, vienen de exportación, son de Alemania. Y que alguien les dijera, no, pues aquí tengo un faro nacional, marca china, wherever. No, pues no es lo justo. ¿Sí me voy a entender? De ahí la importancia de que nosotros conozcamos tanto las características cuantitativas, que son todas aquellas a las que se les asigna un número, una letra, y que son medibles, y hablamos de la marca, hablamos de la línea, hablamos del modelo, del año de fabricación, de la nacionalidad, de los materiales. Yo les hablaba de vehículos que tienen la defensa de acero, y de momento ya me hablan ahorita de salpicaderas, que son completamente sintéticas. Entonces, no estamos siendo acordes con las características del vehículo y el valor que se le asigna a esa reparación quizás no sea la adecuada. Entonces, yo tengo que hacer todo este estudio de analizar todos estos valores para poder, en un momento dado, llegar a mi conclusión, a mi determinación, es decir, a la justipreciación, al asignar esa apreciación justa y adecuada de la reparación de nuestros daños. ¿Alguna duda que tengamos hasta el momento de lo que hemos estado platicando? Dudas va a haber muchas, y eso es lo importante, ¿eh?
necesitamos empezar a aplicar esta famosa teoría o doctrina crítica de preguntarnos el por qué, el por qué, y el por qué, y el por qué. Tenemos que ser muy profesionales. Fíjense nada más. A veces, por cuestión de tiempo, por el número de carpetas de investigación que se hace, nuestras autoridades no consideran todo lo que les estoy comentando y se van ya a generalidades. Por ejemplo, consultan guías, consultan aranceles, ya cantidades establecidas. Y muchas veces no es lo adecuado. Tenemos que hacer un análisis muy profundo para poder llegar a asignar el valor, ¿no? Yo les comentaba, a nosotros nos van a dictamen, bueno, nos van a ordenar o solicitar un dictamen. Las autoridades, no es justificación, pero sí comprendo la labor de la autoridad, ¿no? Porque, por ejemplo, un perito particular, pues va a tener 8 días, 15 días para elaborar un dictamen. Y nuestros peritos oficiales muchas veces cuentan con 1 hora, 2 horas, y si hablamos de que en un día ya les salieron 5, 6, 7, 8 asuntos de esta naturaleza, a veces se quedan muy cortos en sus apreciaciones. Comprendo la carga de chamba, no la justifico, por supuesto, debe de haber otro tipo de medidas o acciones, pero de ahí la importancia de ser profesionales. Yo me doy cuenta en ustedes, aquí veo autoridades, aquí veo a gente que pertenece a la policía y les agradezco mucho que estén aquí presentes, ¿no? Y veo a estudiosos del área, estoy observando a algunos amigos y me da mucho gusto que estén aquí. A todos ustedes, de verdad, un abrazo y mi felicitación porque están recordando y conceptualizando lo que ya ustedes conocen y viendo la punta de una expectativa, bueno, un punto de vista de su servidor. Miren, hablábamos hace un momento de las características cuantitativas en cuanto se asigna un letra, un número, y aquí vemos varias de ellas, ¿no? La marca, la línea, vemos el modelo, el año de fabricación, la nacionalidad, los materiales con los cuales están elaborados y demás cuestiones, todo, fíjense hasta el color, ahorita que me estoy acordando, el color importa mucho. Ustedes se dan cuenta que si ustedes quieren pintar su vehículo de un color negro, de un color rojo, les sale mucho más caro, un color azul, les sale mucho más caro que un color blanco o un tono más claro, ¿sí? Hasta en la colorimetría afecta el valor. Y todo esto lo tenemos que empezar a estudiar, todo esto. Ahora, en base a las características cualitativas de un vehículo, tenemos que hablar de su estado de uso, de su estado de conservación, del funcionamiento, del fin al cual se le está utilizando. No es lo mismo hablar de un vehículo que, a pesar de que su año de fabricación sea un vehículo ya antiguo, pero que se conserva en un buen estado de funcionamiento, de conservación, de mantenimiento, y el fin al que se les designa es únicamente con cuestiones de exposición, es un vehículo que nada más se presenta en eventos o que funciona nada más, está implícito en una cuestión de una colección, pues ese vehículo prácticamente su máquina, su corazón, su razón de ser, está nuevo a un vehículo de 100 años de fabricación y que en un momento dado sea un vehículo de servicio público. Entonces, por el fin al que se le determina y por su estado de uso, genera un cambio en cuanto a la asignación del valor. Entonces, también se tienen que considerar estas características cualitativas, como es el estado de uso, de conservación, de funcionamiento y al fin al que se le designa. Todo esto dentro del proceso de evaluatorio en cuanto a determinar el valor que se le asigna a los daños ocasionados en un vehículo. Hablábamos de que la primera etapa es la observación, la segunda etapa es la identificación, la tercera es la clasificación, de la que hace un momento estábamos mencionando.
se hace un análisis, donde partiendo del método analítico, donde yo descompongo, divido en varias partes el objeto motivo de estudio y estudio cada una de sus características, puedo llegar a la respuesta en todos los sistemas. De un vehículo, ¿qué tengo que entender? Porque esto es importante que ustedes lo sepan, antes de que me vaya precisamente a los tipos de daños. Hay daños que son ocultos, ¿sí? O daños que son consecuentes de la primera acción. Entonces, esos daños inducidos, ocultos o como consecuentes del hecho, afectan enormemente. Recuerdo muy bien el caso de una amiga donde su vehículo es impactado en la fascia, ¿sí? En la parte frontal inferior izquierda. Y la persona decía, oye, es el rayoncito con polis, ahí te dejo 500 pesos y te estoy pagando bien, porque tú te va a costar como 200 pesos. Y sí, efectivamente el costo no era más que esos 200 más la mano de obra, salían 400 pesos la reparación de esa afectación. Sin embargo, mi amiga, al paso de 2 horas después del percance, quiere arrancar la marcha del vehículo. No se había dado cuenta de ese daño oculto, ya que un sensor que se encontraba en esa parte afectó a su computadora, a todo el sistema electrónico, y el vehículo fue de servicio, ¿sí? Se afectaron otras cosas. Entonces, el vehículo tiene que ser analizado. Fíjense, ¿cuántas veces no hemos visto que la afectación es de la parte frontal y de momento ya no abre el baúl, el compartimiento baúl y el compartimiento de la cajuela? Ya las puertas se desencuadraron. En materia de seguridad, aplicando el famoso signo de Chavín y Helma, donde cuando hay un segundo evento se resta la capacidad de oposición del bien. Es decir, un vehículo está diseñado para absorber la energía en cuanto a una colisión y va a tener una capacidad de resistencia en seguridad del conductor y sus pasajeros. Cuando se presenta un segundo evento, esa resistencia ya es mermada, ya es mínima. Entonces, la afectación va a ser mayor, ¿sí? En base a Chavín y Helma. Entonces, les comentaba, y qué bueno que toqué este tema de la seguridad. Un vehículo, independientemente del lujo que ustedes puedan considerar, un vehículo, entre más seguro, es más caro. Lo que venden como precio en cuanto a un mayor valor en el precio, se refiere a la seguridad que ofrece un vehículo. Entre más caro es porque es más seguro ese vehículo. Entonces, no me van a dejar mentir. Algún compañero que labore en una compañía de seguros, mis amigos ajustadores son peritos en materia de hechos de tránsito, saben que cuando un vehículo ha sido activado en sus bolsas de aire, saben que cuando un vehículo ha sido afectado en el chasis del vehículo y que es una parte interna inferior, no a la vista de muchas personas, ese vehículo es considerado como pérdida total. Y si a nosotros en este momento nos ofrecen una persona, un vehículo que por fuera lo vemos bien, el motor lo vemos bien, y nos dice, ¿sabes qué? Lo único que no le funcionan son las bolsas de aire. O tuvo un percance, pero mira, ya se ojalateó, ya se pintó y ya fue reparado. De verdad, nos lo ofrecen 20,000 pesos, 30,000 pesos, 50,000 pesos, lo compramos, ¿eh? Hablando de un vehículo que pusimos como ejemplo de la línea Jetta, ¿sí? Hablando de su año de fabricación de más del 2010 para acá, ¿sí? Modelos recientes, 2015 a la fecha. Se lo vamos a comprar. Ese vehículo tiene un valor de desecho. Ese vehículo por lo mucho estará en 15,000 pesos. Pero la realidad es que sí lo compraríamos, aunque tuviese estos defectos, ¿no? Entonces, de ahí la importancia del análisis, donde vamos a descomponer el vehículo en todas sus partes, sistema eléctrico, dirección, caja, suspensión, frenos, hojalatería, tapicería, todo. Estudiamos todo por separado, lo conjuntamos y en base
a esta conclusión, comparamos con otras situaciones, demás cuestiones, aplicamos, como lo vemos en la diapositiva, un método inductivo, deductivo, comparativo, analítico, y aplicamos, por supuesto, nuestra metodología científica para que podamos llegar a nuestra determinación, ¿sí? A nuestra conclusión, que no es otra cosa más que asignarle el valor justo a esa afectación. Entonces, recapitulando, vamos a considerar que la evaluación es esa aplicación de metodologías, técnicas, habilidades, destrezas, conocimientos que tienen ustedes en materia de investigación, ¿sí? En cuanto al estudio físico, documental, por supuesto, analizando todo su entorno económico, social, jurídico. Porque también tiene que ver incluso hasta la afectación moral. Imagínense ustedes, la víctima va a ser recriminada porque desde el momento en que dicen que se vio involucrada en un hecho de tránsito, no va a faltar la persona que va a decir, ¿eso te pasó? Porque desconoces, porque no sabes, porque eres hombre, porque ya estás anciano, que porque estás muy guapo como su servidor. O sea, cualquier cosa nos van a buscar y por todo eso ya empieza ese estima moral y hay una afectación, incluso como víctima, hay esa afectación psicológica, ese trauma que se vive psicológico que dice la víctima, yo ya no vuelvo a manejar, yo ya no vuelvo a conducir un vehículo, yo ya no me vuelvo a subir porque sentí que me moría al momento en que me impactaron. O sea, todo eso, imagínense. Entonces, todo ese entorno se tiene que estudiar y, por supuesto, el aspecto jurídico, ¿no? ¿Para qué hacemos todo este estudio? Para llegar a la conclusión de asignar un valor adecuado, acorde al tiempo y al lugar. Esto es muy importante. Un dictamen de evaluación, de verdad, tiene tiempo o periodo de caducidad. Se hace al momento en que nos lo están pidiendo. Esto fluctúa, de verdad, puede fluctuar hasta el día siguiente, porque la paridad del dólar, del peso ante el dólar, ante el euro y demás cuestiones, ante la situación económica, ante la restricción por la situación de la pandemia, todo afecta de un día al siguiente día. Entonces, esto se los comento porque en una ocasión, en nuestro sistema de justicia anterior, llegué a tener esa figura de perito tercero en discordia, puesto que lo que yo determiné como valor no era ni relativamente similar a lo que la contraparte estaba ofreciendo. Y decía el juez, oye, es que se dispara, o sea, la diferencia es muy grande, necesito un tercero en discordia. Y les digo, no, a ver, permítame, es que esto es en base al dictamen que yo elaboré en ese día, en base a los elementos de estudio que yo tuve en ese momento y en base al lugar donde se vivieron las cosas. Si ya hablamos de 5 meses, 1 año, 2 años después, en otro lugar, por supuesto que va a verse esa situación, va a ser muy, muy, muy cambiante, ¿sí? Miren, ya sé que estoy en tiempo para terminar esta conferencia. Yo nada más quiero concluir que entonces un daño, esto es afectación que se presenta en las cosas, en un bien, ¿sí? Todo aquello que vulnera, que va en detrimento y que causa un menoscabo en un bien, mueble o inmueble. Hablábamos de lesión, eso se da en las personas, hablamos de las cosas, son daños. Los daños se generan por agentes vulnerantes. Los agentes vulnerantes pueden ser en su modalidad de físicos, químicos, biológicos, agentes mecánicos, y hablamos de una infinidad. Todo lo que pueda ocasionar un daño es un agente vulnerante. Hay que saber el fin para lo cual fue fabricado toda cosa. Esto es muy importante, mis amigos, porque no todo es un arma. ¿Alguien me puede decir ahorita en este momento que un vehículo es un arma? ¿Un vehículo puede ocasionar lesiones en las personas? Sí. ¿Puede ocasionar que esas lesiones a la postre le quiten la vida a una persona? Sí. Pero un vehículo no es un arma. Un vehículo es un medio de transporte que permite trasladar a las personas de un lugar a otro, ¿no? Desplazarse por sí solos en cuanto a este vehículo. Entonces, eso no es un arma, pero sí es un agente
y está en la modalidad de agente mecánico, y las lesiones que produce un vehículo pueden ser contundentes en la mayoría de los casos. Entonces, les comentaba, incluso una persona también es un agente vulnerante. Sí es muy importante que vayan conceptualizando este término en cuanto a lo que es un arma y lo que no es un arma. Un arma es todo aquello que potencializa la fuerza humana, la cual cumple su cometido en el momento en que se está utilizando y que es precisamente lesionar y dañar y vulnerar. Pero vuelvo a repetir, la esencia es para lo cual fue fabricado cada una de las cosas. Los vehículos pueden presentar daños materiales, ¿sí? Que son los indicios concomitantes que se presentan después de una colisión. Pueden presentar daños de contacto, esa deformación que se da en cada uno de ellos. Hay daños ocultos, ¿sí? Que están enmascarados, no los vemos a simple vista. Tendríamos que desmontar todos y cada uno de sus sistemas. En un momento dado, puede haber una afectación a terceras personas, gente que no está involucrada en el hecho como tal, donde hay en base al principio de uso, se utilizó un vehículo, afecta a otro vehículo, pero hay una poscolisión, hay una postrayectoria que genera esta poscolisión y que, bueno, se ven afectadas otras personas, otros bienes. Puede haber daños inducidos. Es ese famoso puntito que vemos en el parabrisas, en el medallón, en la ventana, es un puntito, es un confeti, y que con el paso de los días, el movimiento y demás cuestiones, en el paso de nuestras superficies, que casi no hay baches en nuestro país, y me recuerda mucho Cuernavaches, Puebla de todos los baches, y así hablamos de todas las ciudades del país llena de baches. Bueno, toda esa situación, esa afectación que sufre nuestro vehículo, hace que ese puntito vaya generando toda una fisura de lado a lado. Entonces es parte de los daños inducidos. O como el ejemplo que hace un momento les ponía en cuanto a la afectación que tuvo esta amiga en su vehículo, ¿no? Que era un daño de una fascia y resulta que al final de cuentas le dañó todo el sistema electrónico. Hay daños por huellas de impregnación o de abrasión, que son esos famosos raspones que conocemos. Aquí lo importante de todo esto, mis queridos amigos, y de verdad, para concluir mi tema, es de que a las cosas se les tiene que asignar un valor justo. Se le tiene que hacer esa justipreciación de las que les he hablado. Se dice que en el mundo material todas las cosas tienen un precio y que el mundo sería ideal si todas las cosas tuvieran su valor justo. Cuando se da un valor equivocado, se genera una injusticia a nuestro alrededor y el cual puede perjudicar de verdad en un tiempo determinado. Recuerdo las palabras de este famoso general Máximo X, mejor conocido como Gladiador: lo que hagas en esta vida te recos en la eternidad. Ha sido un placer compartir este espacio con ustedes. Si me lo permiten, nuestras autoridades académicas, les cedo la palabra a ustedes para, en cuanto a alguna duda, en cuanto a alguna aportación, estoy a sus órdenes. You are currently the only person in this conference. Bueno, este material que les he estado presentando, yo se los dejo a disposición de mis autoridades para que se les haga llegar a cada uno de ustedes. Mi nombre, soy su servidor amigo Mario Alberto Cosío, es mi número telefónico y mi correo. Me pongo a las órdenes de ustedes. Cualquier situación, de verdad, con mucho gusto. No soy el especialista en muchas cosas y tengo por seguro que yo me acercaré a ellos y les haré saber sus inquietudes, sus dudas, y con mucho gusto les facilitaremos la información. Valoro mucho su tiempo, valoro mucho su esfuerzo. Va un abrazo fraternal a todos y cada uno de ustedes y quedo a sus órdenes. Gracias. Excelente presentación, maestro. Gracias.
No se escucha. Muchas gracias por sus comentarios. No, al contrario, gracias a ustedes. Gracias, Paula, Claudia, Cintia, Brenda. De verdad, lo valoro mucho. Muchas gracias, Miguel. Un abrazo, felices fiestas a todos. El gusto es de su servidor, de verdad. Valoro, todos son los profesionales ustedes. Muchas gracias.